Vamos a comenzar el día de hoy, hermanos, con esta serie. Bueno, no es una serie, es solo una clase. Ya van a saber por qué es una sola clase, porque es un solo libro que vamos a estudiar. Es la carta más corta del apóstol Pablo y lo vamos a titular Cabeza, Corazón. Bueno, me faltó el acento aquí. Cabeza, corazón y manos. Cabeza, corazón y manos. Hemos visto en clases anteriores que para que una iglesia sea saludable, necesitamos que esta iglesia tenga 5 cosas. ¿Recuerdan esas 5 cosas? Hoy se las voy a recordar. La J es que juntos adoramos a Dios. Y esta es una manera como nosotros podemos ver cuando una iglesia es saludable. Juntos adoramos a Dios. Esa es el primer principio, pues, que esa iglesia tiene que practicar. Debe ser una iglesia que adore a Dios, porque al fin y al cabo la Biblia dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y la iglesia debe adorar. Y la adoración, pues, por supuesto que ya hay toda una teología sobre lo que es la música y la adoración en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces se cantan unos cantos que fácilmente se los puedo cantar yo a mi esposa. O el chico se lo puede cantar a la novia. No se sabe a quién están dirigidos los cantos, no se sabe cuál es el contenido de la letra, no se sabe qué es lo que dice realmente. Entonces, es muy importante que la adoración tenga sentido. Y a mí me encantan las iglesias bautistas, porque las iglesias bautistas, en todos los tiempos, tanto en la antigüedad, usaban el himnario, y en el himnario toda la teología que está incluida en esos cánticos, hermanos, de una teología increíble. O sea, es decir, toda la Biblia estaba siendo cantada, todos los principios teológicos y la doctrina estaba sintetizada en cánticos, de manera que el que cantaba, el que se aprendía la canción, automáticamente se aprendía toda la doctrina cristiana. Y por eso esa gente sabía y sabe mucho. Hoy día, bueno, muchos músicos de Estados Unidos, principalmente de Canadá y de Australia, pero especialmente de Estados Unidos, han decidido agarrar las canciones del himnario y los han puesto en forma contemporánea. Es lo mismo. Por ejemplo, esta es mi historia, This is my story. Recuerdan, esa canción tiene todo un contenido que es una canción del himnario. O cuando dice I surrender all, yo me rindo a Él, yo me rindo todo a Él. Esas canciones están en el himnario, pero las han puesto con ritmos contemporáneos, pero la doctrina no ha desaparecido en muchos de esos cantos. Cuando dice, This is amazing grace, esta es la gracia asombrosa, sublime gracia es. Entonces, estos son cánticos que están escritos en los himnarios, pero ellos las han puesto con ritmos contemporáneos. Es muy importante filtrar lo que estamos cantando, porque muchas veces estamos cantando sin sentido. A veces cantamos unos cánticos como, por ejemplo, para ponerles un ejemplo práctico, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, y entonces luego pasamos a una falsa teología, porque dice, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. ¿Quién al levantar su mano, su carga se va? Eso es falso. Claro. Estamos enseñando mentiras muchas veces. Cuando levanto mis manos yo puedo sentir, la voy a levantar ahorita, la siento y no siento nada. O sea, puedo sentir una unción y nueva fuerza y todas esas cosas. No, hermano, esa es una falsa teología, eso no es doctrina. Tenemos que tener cuidado con los cantos que cantemos. Y además que el cántico no menciona a Cristo por ningún lado. Muchos cantos no mencionan a Cristo, como dijo un autor del libro que se llama Iglesias con Propósito o Vida con Propósito, tiene 2 libros. Rick Warren, él escribió en sus libros, yo leí estos 2 libros, y en una de sus páginas dice que hay que tratar de no usar la jerga religiosa, el vocabulario religioso en los cánticos para no ahuyentar a los amigos en los grupos celulares. Entonces imagínate, por eso empezaron los cantantes a cantar canciones que no mencionan a Cristo, a Jehová, a Dios, al Espíritu Santo, y que no hablen del pecado, que en vez de pecado le hablemos malas decisiones, que en vez de pecado le digamos errores. La Biblia llama pecado al pecado, ¿verdad? Y tenemos que hablarlo como es. Entonces ellos han escondido toda la doctrina cristiana, y por eso estos cánticos de grandes cantantes, que me reservo los nombres, que cantan hermosos y preciosos, son, claro, para ellos también vender. Entonces tú los escuchas hasta en la radio secular. Porque, bueno, su propósito no es tanto enseñar doctrina, sino más bien ser escuchados y vender. Está la mercadería de la fe de la que nos habló el apóstol Pedro. Pero bueno, una iglesia saludable sigue la visión Jesús. Yo lo llamo el acróstico de Jesús porque juntos adoramos. La adoración no es exclusiva de un grupito que está ahí no, cuando ellos están cantando ahí, si hay un grupo de adoración, gloria a Dios, son gente talentosa, pero la iglesia debe involucrarse a cantar. Por eso nos ponen las lyrics, las letras de las canciones, para que nosotros también cantemos, ¿verdad? Entonces, la segunda cosa es que estrechamos lazos de amistad. Esta iglesia saludable debe ser una iglesia que estreche lazos de amistad. Oye, no tengo ya tinta. Lazos de amistad.
Sabemos, yo como maestro, como profesor, sé que al uno sacudir este marcador, mira, mi hija tiene uno, al sacudirlo, taca, taca, le sacamos la última tinta. Venga, buscar. Mientras tanto, sacuda esto yo. Entonces, estrechamos lazos de amistad, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que buscar oportunidades para tener encuentros de compañerismo, para que realmente seamos amigos. No se trata, hermanos, de venir a estrechar las manos. En las iglesias muchas veces uno va, Dios te bendiga y chao. Cuando entramos y cuando nos vamos, pero no hay en lo absoluto comunión, no hay amistad, yo no conozco cuando nos compenetramos y nos conocemos y nos podemos reunir para comer una comida típica de nuestro país, como lo hemos hecho aquí en oportunidades anteriores. Nos reunimos no solamente para orar y estudiar la palabra, sino también para hablar de otros temas, conocernos, somos amigos. Es más, hermanos, somos la verdadera familia que va a perdurar por la eternidad. Fuimos perpetuados por la vida eterna que está en nosotros. Si nosotros morimos en este momento todos, nos vamos todos y nos vamos a encontrar todos en el cielo, allá vamos a compartir durante toda la eternidad. Y nuestra familia que no es cristiana, aunque sea familia de sangre, ellos no se van. No los vamos Dios va a traer nuestra memoria tal vez para que no nos acordemos de ellos y no estemos apesadumbrados allá hoy, mi hermana que no... Ya a lo mejor Dios va a quitar esa parte de nosotros, o Dios va a darnos el sentimiento o la comprensión de que Dios hizo justicia y nosotros vamos a estar satisfechos, pero allá no vamos a estar preocupados por los que se quedan. Lo cierto es que allá vamos a estar todos los que somos cristianos. Entonces nuestra verdadera familia debe comenzar aquí. Tenemos que estrechar lazos de amistad. Yo no solamente tengo que conocer tus virtudes, tus dones, tus capacidades, tus talentos, sino que yo también tengo que conocer también tus defectos, pero también debo conocer tus necesidades. Muchas de nuestras oraciones, yo le llamo que son oración vertical. La oración es vertical. Yo oro con Dios, ¿verdad? Yo le pido a Dios, Señor, de aquí es Dios conmigo, yo con Dios. Es vertical. Pero la respuesta a esas peticiones son muchas veces horizontales. Mira, eso lo enseñó Cristo. Sí, ¿por qué? Porque yo puedo estar pidiéndole a Dios, Señor, mira, ayúdame con esto, Señor, mira, me quedé sin zapatos, Señor, mira, tengo esta necesidad, qué sé yo. Y si yo no conozco a los hermanos, si no tengo relación, yo le digo, mira, hermano, vamos a orar por esto. De repente Erasmo se para y dice, mira, hermano, yo tengo lo que usted está pidiéndole al Señor. Yo tengo allá, yo de sobra, le voy a compartir con usted. Ahí está la respuesta de Dios. Y eso lo dijo Cristo. Todo lo que ustedes quieran que hagan los hombres con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pero Cristo conecta esto, ¿con qué? Cuando Él dice, el contexto es, pide y se te dará, toca y se te abrirá, llama y se te responderá. Porque todo aquel que pide, toca y llama, Él dice que va a recibir, va a ser escuchado, le va a ser respondido. Pero luego dice, así pues, todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con vosotros, hacedlos vosotros con ellos. Es decir, que Él está diciendo, tú le pides a Dios, esa es la oración vertical. Tú le llamas a Dios, Él te va a contestar. Tú vas a pedirle al Señor, Él va a responderte. Pero entonces dice, pero la manera como Dios me va a responder, en la mayoría de los casos es, llévatela bien con todos. Sí, porque si te la llevas bien con todos, Dios va a responder, vamos a recibir y Dios nos va a escuchar. Dios nos va a dar. Esa es la respuesta. La oración es vertical y horizontal. Por eso necesitamos la comunión para conocernos, para hablar, para tener amistad, para plantear nuestras necesidades, para compartir juntos. Es decir, necesitamos tener momentos, conocer también tu cultura, tus costumbres, tus hábitos, tus maneras de hablar, que a veces dices una palabra, a mí me suena grosería y de repente a ti en un país tan diverso, ¿verdad? En países tan diversos como aquí, que estamos los mexicanos, los puertorriqueños, los ecuatorianos, los costarricenses, los venezolanos, los colombianos a veces. Entonces nosotros escuchamos palabras que a uno le suenan como, ya va, espérate, esto es una grosería en mi país, pero de repente para ti no lo es. Entonces, bueno, pero esa es parte pero hermanos, a veces nos convertimos tan religiosos que llegamos a la iglesia, hasta cambiamos el tono de voz. Dios te bendiga. Y terminado el servicio, Dios te bendiga. Y ya de ese hermano no sé más nada. Qué bueno que tengamos los mensajes, los teléfonos, el uno del otro. Cuando mi hermano no venga, yo le mande un mensaje de texto. Sobre todo los pastores, ¿verdad? Que estamos continuamente animando a los cristianos. Pero ¿cuántos mensajes recibimos de vuelta de ánimo? ¿Cuántos mensajes de vuelta recibimos? Muchas veces no. Nosotros estamos animando a todo el mundo, llamando a todo el mundo, venga por acá, pero a nosotros no nos llama nadie, a nosotros no nos anima nadie, a nosotros no nos incentiva nadie. Esa es la realidad de los pastores, hermano, y no lo digo por mí solamente, lo digo por todos los pastores. Puedo hacer ahorita una encuesta y preguntarle ¿cuántas veces en la semana lo ha llamado algún hermano de la iglesia?
Y le aseguro que más de uno dice, no, ellos casi nunca me llaman. Entonces, ¿cómo nos desentendemos de los pastores, pero cómo nos beneficiamos espiritualmente de ellos? Es triste, ¿verdad? Es triste. Entonces, el compañerismo tiene que ver con tener esa relación, que yo pueda decir, hermano, no, yo lo conozco, él es mi amigo, es más que mi amigo, es mi hermano. Yo conozco sus problemas y yo sé por qué. Usted cuando lee el apóstol Pablo, hermano, uno se da cuenta que él dice, ahorita lo vamos a ver cuando empecemos a leer las cartas que vamos a estudiar, porque vamos a estudiar Filemón hoy. Dice, hago memoria de ti en mis oraciones. Usted hace memoria de sus hermanos con los que usted se reúne en la iglesia en sus oraciones personales. Ese es un principio y eso tiene que ver con esto. La otra S es saber más de Jesús. Saber más de Jesús o de Dios. Bueno, esto es discipulado. Esto es instrucción por nivel. Esto es enseñanza bíblica, hermano. Nosotros como cristianos, como iglesia, no podemos carecer de la palabra. A mí me preocupa mucho una iglesia con mucha alabanza, mucha adoración y poca palabra. A veces se hace un servicio de adoración y hasta se dice, el Señor nos tomó, gloria a Dios, aleluya, hermano. No hubo tiempo para la predicación. Yo no creo en ese tipo de servicio, de culto. Yo creo en el culto donde la prioridad está en la palabra. Vean esta iglesia. Esta iglesia ahorita tenemos 1 hora y media de estudio bíblico en todos los salones. Invierte tiempo, el mayor tiempo de una iglesia saludable debe estar en la palabra de Dios. Si sus miembros no les interesa la palabra de Dios, vamos a ser llevados por todo tipo de viento de doctrina. Entonces necesitamos lo que le da fundamento y firmeza a nuestra fe, y certeza de lo que sabemos, y certeza de lo que creemos. Nuestra fe no es una fe ciega, es cuando nosotros nos adoctrinamos, conocemos la palabra de Dios, y siempre digo, hagamos una línea en el tiempo, veamos, estamos aquí, a mitad de nuestro camino. Cuando comenzamos sin saber nada, todavía decíamos malas palabritas, todavía nos poníamos bravos, y todavía, ¿verdad?, estábamos allí cuando comenzamos en Cristo. Pero en nuestro avanzar con Cristo, a medida que vamos recibiendo la palabra, vamos instruyendo y aprendiendo de Cristo, aprendiendo del carácter de Cristo, aprendiendo de la mansedumbre de Cristo, como Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando vamos sabiendo y conociendo la doctrina y quién es Cristo y cómo vivieron los hombres de Dios y cómo vivieron los héroes de la fe y cómo vivieron la vida cristiana los primeros cristianos y cómo era la iglesia primitiva, nosotros nos vamos dando cuenta que algo va pasando en nosotros, nos vamos transformando. Y ahora que Winston está aquí, o Erasmo, o cualquiera de ustedes, entonces me pregunto, ¿qué cambios han ocurrido en mi vida en este proceso desde que yo creí? ¿Qué cambios hay? ¿Qué cambios han ocurrido en mi vida? ¿Qué cambios hay? Si yo aquí sigo siendo el mismo quisquilloso, bravo, y el mismo grosero, hermano, la palabra de Dios no está entrando en mi vida. Lo único que va transformando en mi vida continuamente es la palabra de Dios. Por eso una iglesia saludable hace mucho énfasis en la palabra de Dios. Pasa mucho tiempo en el estudio de la palabra de Dios. A mí no me gusta ir a esa iglesia porque ahí estudia mucho la Biblia. Mi hermano, la Biblia es el libro eterno. Es el libro que nos va a acompañar por la eternidad. Cristo, nosotros nunca vamos a dejar de saber y de aprender en el milenio y en el más allá, cuando Cristo venga y cuando estemos con Él. Dice que correremos a Él para aprender de Él. Ahí le vamos a hacer al Señor las miles de preguntas que nos podamos imaginar. Vamos a seguir aprendiendo, las dudas no van a acabarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Entonces necesito seguir aprendiendo del Señor. Entonces necesitamos invertir muchísimo tiempo en el estudio minucioso de la palabra. Mire, hermano, yo paso todo el santo día, ahorita que estoy de vacaciones, estudiando la Biblia. Por supuesto, tengo tiempo para compartir con mis hijos, con mi familia, con todo lo... Aún así, mientras estoy compartiendo con ellos, yo estoy meditando en lo que ya yo leí. Escuchando al Señor, que me dice en su palabra. Esa es la mejor. Alguien dice, yo quiero que Dios me hable. Dios me habló audiblemente. Hermano, ¿cuántos versículos de memoria te sabe? Bueno, yo me sé Filipenses 4:13. ¿Y cuántos años tiene usted en el Señor? 20 años en el Señor. Por favor, mi hermano. Eso no es eso. O sea, no se trata de eso. Se trata de pasar tiempo en la palabra del Señor. Que tú dediques al menos 15 minutos. Yo no creo que... La gente tiene una excusa muy fácil. Que no, yo no tengo tiempo. Hermano, usted tiene 15 minutos durante un día. 15 minutos libre. ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en la computadora? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo te la pasas viendo un video en YouTube? ¿Cuánto tiempo? Si ese tiempo, si tú dices, yo voy a agarrar 15 minutos solamente, que no es nada realmente, porque realmente tenemos mucho más tiempo. Yo sé que aquí en Estados Unidos se trabaja duro, pero sí tenemos tiempo. Y si tenemos que forzarnos
después de estar cansados y agotados por el Señor, vale la pena, hermano. El Señor dio todo por nosotros. Aunque yo me dé completamente al Señor, yo no soy nada. Recuerdo que hay una historia cuando yo estudiaba teología que nos dijeron que hubo un pastor que estaba recogiendo una ofrenda en África. Y él se ponía una cesta grande porque era una iglesia inmensa. Y había entrado un pordiosero, un mendigo había entrado a la iglesia. Y como él estaba allí, veía que todo el mundo daba con generosidad y con alegría. Él no hallaba qué dar. Pero él decía, yo tengo que dar algo. Entonces a él se le ocurrió la brillante idea. Después que se recogió la ofrenda, él faltaba y salió corriendo al altar y se metió dentro de la cesta. Y lo agarraron los diáconos y lo sacaron ahí bravos y no sé qué y lo otro. Y entonces al final afuera, después que terminó el servicio, él estaba afuera llorando y lo entrevistaron. Y me dice, no, es que yo entendí el plan de salvación que el pastor dio. Que lo que yo le pueda dar al Señor no es nada, pero como yo no tengo nada, yo me doy a mí mismo en ofrenda al Señor. Y ustedes están malinterpretando, a mí no me importa el dinero que yo estaba pisoteando. Yo lo que estoy diciendo es que yo me sentía sin valor, estaba en bancarrota al escuchar el mensaje de salvación y de gracia, lo que Dios ha hecho por mí. Y como yo no tengo nada que darle al Señor, pues yo me meto como ofrenda. Y esa es la verdad, mis hermanos. Usted nunca le va a dar a Dios lo suficiente en comparación a lo que Él le ha dado a usted. Pablo llamó a Cristo el don inefable. ¿Sabe qué significa inefable? Que no se puede describir, que no se puede definir, que no hay palabras para describir lo que Cristo es como persona, como don, como regalo y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, lo que yo le dé a Él de vuelta no es absolutamente nada. A veces necesitamos sacrificar. Hoy estoy cansado, tuve un día muy malo. Sí, Señor, pero eso no va a quitar la oportunidad que yo pueda pasar, aunque sea 15 minutos contigo, escuchando tu voz en tu palabra. Y mira qué refrigerio uno agarra, qué nuevas fuerzas uno agarra. Esto es increíble, hermano, todo lo que... Sí, pero pastor, yo he experimentado, no sé ustedes, como dice el pastor, que ojalá lo hiciera siempre. No, poder puede o no. Sí. Y Dios te extiende el tiempo. Claro. O sea, cuando uno le dedica tiempo te regala más. O sea, Eso es una gran verdad. Cuando veo, he hecho todo lo que tenía que hacer. Claro. He leído la palabra de Dios, he orado y digo, ay, Sí. porque es Dios que te extiende el tiempo. Exactamente. A veces así también. A veces yo digo, 15 minutos del estudio bíblico está bien, pero cuando empiezo a leer, empiezo a saborear lo que Dios tiene que decirme, empiezo a escuchar la voz de Dios en su palabra. Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios audible. Abre la Biblia y léela en voz alta o pon en YouTube la Biblia audible y escúchala. Ahí está la voz de Dios audible. Entonces cuando uno dice, yo no quiero pasar 15 minutos, yo quiero pasar toda mi vida en esto. Porque es manantial de vida lo que uno está encontrando en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, en mi estructura de iglesia que yo tengo como pastor, yo creo que la iglesia debe dedicar muchísimo tiempo en aprender. Hermanos, vamos a ser sinceros. Y los hermanos que nos ven por aquí, mira. Cuando uno lee la carta a los Hechos de los Apóstoles, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. No la tenían. Tenían el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento aún así no era un librito que yo me lo podía cargar conmigo y estudiármelo. Estaba en el templo, era un asunto privado. Estaba en el templo y tenían que ir allá. Y tampoco es que yo vaya al templo a abrirlo así a mi manera, no. El sacerdote o el escriba o el rabí era el que lo podía hacer por mí. Y esos cristianos del primer siglo, sin Biblias, sin computadoras, sin tecnología, sin apps, como hoy tenemos apps de todas las Biblias, sin versiones distintas de la Biblia, porque hoy tenemos la Biblia del ministro, la Biblia del arcoíris, la Biblia del pastor, la Biblia de Dios habla hoy, la versión Reina Valera, la nueva versión internacional, la King James Version. Tenemos todas las versiones, hermanos, de la Biblia, habidas y por haber, la Biblia del joven, la Biblia del niño, la Biblia del anciano. Tenemos todas las versiones. La Biblia ilustrada, por si no entiendo, la Biblia en letra pequeña, la Biblia en letra grande, la Biblia en audio, el audiolibro, la audiobiblia. Sí, las apps, diferentes apps, aplicaciones, concordancias bíblicas, sin concordancias bíblicas. Tenían compendios manuales bíblicos en apps, en una aplicación, en mi teléfono. Ellos, sin nada de eso, la Biblia nos dice en el libro de los Hechos que trastornaron al mundo. Pusieron al imperio romano de cabezas. Y la iglesia se multiplicaba y crecía en números. Y cuando se convertían, veían que lo que Cristo había hecho por ellos era tanto que hasta vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles, porque creían que Cristo podría venir en cualquier momento y esto no era absolutamente nada en comparación a lo que yo he recibido. Eso es entender la gracia de Dios, mi hermano. Eso es lo que Dios dice.
Pero esta gente, hermanos, dedicaban tiempo para saber de Dios. Dedicaban tiempo para aprender de Dios, con las limitaciones que habían. Y nosotros con todas las versiones de la Biblia, estamos tan dormidos, estamos tan quedados, estamos tan centrados en lo material. Oh, yo vine para acá para que Wisto me regañara el día de hoy. No, lo que estoy tratando es de estremecerte. Lo que estoy tratando es de decirte, hermanos, necesitamos reaccionar. Necesitamos que, mire, a veces oramos y me voy a meter en ayuno para que el Señor me use, pero no estudio la Biblia. Me voy en ayuno 10, 20, 30 días y con el Señor, pero no leo la Biblia, no estudio la Biblia, no memorizo versículos de la Biblia. De nada te va a servir el ayuno. Es para que el Espíritu de Dios me use, hermano. Dios usa su palabra. El Señor ha decidido salvar a los creyentes, primero los Corintios capítulo 2, por medio de la predicación. Es a través de la predicación que cuando usted predica y abre la Biblia y enseña y predica la Biblia, el Espíritu de Dios trabaja. Usted invita al Espíritu de Dios a trabajar para que convierta a aquel más vil pecador. Es la predicación la única que tiene eficacia. No es el método o la estrategia que yo utilice. Es la predicación. Y yo necesito conocer la palabra de Dios. Saber más de Jesús es muy importante. Puedo pasar horas hablándole de todo esto, cómo en la iglesia, en lo práctico se ve esto. Por ejemplo, tenemos las clases por nivel de niños, tenemos las clases de teología para los que quieran entrar en el ministerio, porque la iglesia necesita... Uno no es eterno. Yo en cualquier momento me puedo ir. Viajo de Charlotte hasta aquí, hasta High Point, y viceversa, ¿verdad? Me puede pasar cualquier cosa. Oh, no seas fatalista, ni estés hablando de que dicen los evangelios de la prosperidad. No estés cancelo eso. No, yo no creo en nada de eso. Yo creo en la providencia de Dios, y si Dios me tiene aquí, gloria a Dios. Y si Dios decide llevarme a mi ego, ¿y quién va a quedar? Si no nos capacitamos, si no entramos en unas clases de teología. Yo he puesto 20 clases de teología totalmente gratis en la internet para que usted se capacite y se desarrolle y estudie la palabra de Dios. Sin excusas hay hoy día. Mucho material gratuito en la internet. Entonces no hay excusa. Libros online que usted puede leer. Hay que estudiar. Yo me leo 2 o 3 libros por mes, mi hermano. Eso es importante, estudiar y capacitarse. Y no solamente, principalmente tenemos que estudiar la palabra de Dios, pero tenemos que capacitarnos en otros sentidos. Porque Dios nos está llamando a prepararnos. Mientras usted esté más preparado, un instrumento mucho más útil va a ser en el Señor. Ciertamente Dios usa a la gente pero cuando Dios lo llama, lo capacita. Y ese deseo, como dice Pablo a los filipenses, que ya estudiamos la carta a los filipenses, pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Que lo que yo siento hacer, no, yo sí, nos quedamos en esa primera etapa. Yo sí quiero, yo sí anhelo, yo sí deseo, a mí sí me gustaría. ¿Cómo encantaría a mí? ¿Qué? ¿Te encantaría qué? Tocar la guitarra para el Señor, aprender a cantar para el Señor, o estudiar las palabras del Señor, entrar en una escuela de ministerio, entrar en un discipulado, tomar formalmente las clases de teología, las 20 clases del pastor Winston Medina. ¿Cómo me gustaría? Pero te quedas en esa etapa. Hermanos, esas clases son cortas, no duran ni 10 minutos. Habrá algunos videos que duren 15. Pues son cortas, pero están ricas en contenido para que usted crezca. Y no lo digo por ustedes, lo digo también por ustedes, los que están en las redes sociales. A estudiar la palabra de Dios, caramba. Saber más de Jesús. Y voy a pasar a otro punto antes que me ponga bravo aquí y me dé un patatú, que alguien me dijo que no le vaya a dar un patatú todavía, ¿verdad? Tenemos la otra letra de este acróstico o acrónimo es urgencia. Urgencia, voy a buscar mi otro marcador. Urgencia de servicio. Urgencia de servicio. ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? Porque yo quiero que ustedes entiendan la relación que hay entre lo que yo llamo cabeza, corazón y manos, que lo desarrolló un doctor del Seminario del Sur, de las iglesias bautistas, y muchas iglesias están implementando esto. Y yo por eso decidí poner el título cabeza, corazón y manos. Ya vamos a ver qué relación hay con este acróstico. Urgencia de servicio. Si hay algo que caracteriza en primer lugar a un cristiano, nacido y convertido y realmente un auténtico cristiano, es que es una persona servicial. El servicio no es una opción. Es que, hermano, lo que hemos recibido del Señor, les repito, nos hace darnos en totalidad a los demás. Entonces, urgencia del servicio es los dones. Yo tengo dones, yo tengo ministerio, yo tengo capacidades, yo tengo destrezas, yo tengo habilidades, yo tengo recursos. Todo lo que yo soy, en esencia, y todo lo que yo tengo, es para ponerlo al servicio del Señor. De eso podemos hablar un buen rato. Pero no es mi tema al día de hoy. Pero sí, la Biblia dice que honremos al Señor con nuestros bienes. También dice la Biblia
que tenemos que poner en funcionamiento los dones, como dice 1 Corintios 12, pueden anotar 1 Corintios 12, vean los diferentes, cómo Dios usó a la iglesia del primer siglo con diferentes dones distribuidos entre los cristianos con un solo propósito: servir a los demás, servir a la iglesia, edificar a la iglesia. Entonces, la urgencia del servicio significa que yo tengo que tener ese sentido de urgencia, me urge una sola cosa como cristiano, y es servir a los demás. Servir principalmente a los de las familias de la fe, pero también a los de afuera, porque la Biblia habla de eso. Servir a los demás. Entonces tenemos que revisar qué cosas tengo yo, qué cosas soy yo. Tengo dones, capacidades, habilidades, destrezas. ¿Qué don tengo? ¿Qué ministerio tengo? ¿Qué capacidad? ¿Cómo puedo yo usar eso en la iglesia? Yo no puedo venir nada más a sentarme a calentar un banco o una silla a la iglesia. Está bien, calenté la silla, pero también vean en qué puedo yo hacer útil. No, yo no puedo hacer nada. Bueno, tienes bienes, tienes dinero, tienes recursos materiales. Agarra una porción de eso para que envíes a otros a las misiones. Porque en la iglesia están los enviados, que son los que están dispuestos a ir, los que sí hacen el trabajo, y están los que envían. De eso vemos en la Biblia, por lo menos en 2 Corintios capítulo 8 y 9, el apóstol Pablo dice que él tuvo por necesidad tomar salario de ellos, de algunos cristianos, algunas iglesias, tuvo que despojarlas para poder servir a otros. Entonces, él dice que en el servicio a otros, entonces estos que dieron participaban en el ministerio y que Dios lo iba a recompensar. Nos gusta citar muchas veces un texto que está en Filipenses, creo que es capítulo 4, 19, que dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero nos olvidamos del contexto. El contexto es que Dios había usado a Epafrodito para recolectar dinero, bienes y ofrendas de la iglesia en Filipo, para ayudar el ministerio del apóstol Pablo para que éste fuese eficaz. Y ya vimos aquí en Romanos capítulo 16 la lista de colaboradores que hicieron que el apóstol Pablo fuese tan trascendental en su ministerio, en apoyo, en servicio a él, como pastor, como ministro de Dios, como apóstol del Señor. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la urgencia del servicio es que tenemos que aprender a servir al Señor, no solamente con lo que yo soy como talento. Bueno, yo sé enseñar la palabra de Dios, en eso yo lo voy a hacer. Yo sé cantar, bueno, yo voy a cantar. Yo sé tocar una guitarra o tocar el piano, bueno, yo voy a entregar esto al Señor. Yo no sé hacer nada de esto, pero tengo recursos, Dios me ha prosperado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, no por competencia. No para que me tomen en cuenta, ¿verdad? Porque a veces doy para que vean que yo sí doy. Y voy a poner mi nombre bien grande para que vean la cantidad que yo doy. Pero la Biblia dice que demos como propusimos en nuestros corazones y que demos según nuestra prosperidad. Es decir, que nuestra dádiva, nuestras ofrendas, tienen que ser, ¿cómo se llama esto? Tienen que ser proporcional a la prosperidad que Dios me ha dado. No me puedo limitar yo que sea al diezmo o a la ofrenda. Si Dios me prosperó y yo sé que puedo dar más del diezmo, porque voy a dar el 10%. Pero habrá un momento en que no puedo dar el 10%, habrá un momento en que solamente puedo dar 2%, porque tengo 3 niños, 5 hijos, y mira, y hoy agarré fue esto, y no tengo, trabajo es por ratitos, no tengo, bueno, voy a dar, pero en algo tengo que aportar, porque la iglesia tiene un plan de impacto social, principalmente local, sosteniendo a los ministros, pero también comunitario y social. Y como la iglesia va a ser trascendente y la iglesia va a hacer ese impacto si yo soy partícipe y colaborador de ese ministerio a través del servicio. Entonces necesitamos, hermanos, eso se llama involucrarnos. Significa, ¿cómo se llama esto? Insertarnos dentro de la iglesia para servir. Mira, nosotros aquí nos estamos sirviendo ahorita de este salón. Tenemos aire acondicionado, tenemos tremendas luces, tenemos sillas muy cómodas, ¿verdad? Unas butaquitas. Tenemos esta pizarra, podemos usar la tecnología, tenemos proyector, tenemos computadora, tenemos todo aquí. Hasta un piano había por ahí, bueno, yo no lo usé nunca. Ya como que se lo llevaron porque nunca lo usé. Entonces, de aquí nos servimos, quedamos nosotros de vuelta. Quedamos de vuelta, no damos nada. De aquí tenemos 2 años. Tenemos que dar, tenemos que aportar, tenemos que colaborar y ver cómo podemos nosotros mantener este espacio para la obra del Señor. Y seguramente a ellos les cuesta algo, porque también nos dan hasta el libro gratis, que yo no lo uso, para colmo. Nos dan un libro, un material gratis. Bueno. Piensen ustedes qué hay en su iglesia y cómo ustedes se benefician de su iglesia y cómo ustedes pueden servir en su iglesia también. Algo que nos debe urgir es el servicio.
No sé, yo estuve allá en Wyoming, en una montaña, me dio tremenda fiebre, los ojos los tenía candela, así con una, ¿cómo se llama esto? Conjuntivitis. La hija de nuestra hermana, que Dios la bendiga, Carolina, me sirvió como mi mamá ya, dándome miel, que la hermana la tenía ya, dale miel con limón, ¿verdad? Yo me le escabullía, me le escapaba y me empezaba por aquí, a ver si estaba Carolina y tal, Carolina. Aquí está la miel con limón. Mi mamá me dijo que te la tomes. Pero bueno, llegó un día que estaba dentro de la casa, del cuarto, con el calefactor prendido, porque la temperatura es de 38, 44 grados allá, frío, pero en el calefactor yo estaba temblando de la fiebre. Me llevaron a la urgencia, a un urgent care, a un cuidado de urgencia. Y bueno, nosotros así como cuando estamos enfermos, acudimos a la urgencia, tenemos que sentir esta misma urgencia, sentido de urgencia, pero por servir a los demás. Por servir a los demás. Y por último, pero no el menos importante, es seguir la gran comisión. La gran comisión, que es la predicación. Y es verdad, hermano, no todos somos llamados a la predicación. Aunque realmente todos tenemos el ministerio de la reconciliación. La Biblia dice eso. El ministerio de la reconciliación es de predicar a la gente para que se reconcilien por medio de Cristo con Dios. Ese ministerio lo tenemos todos los creyentes. El verdadero ministerio evangelístico lo tiene la iglesia. Los creyentes de una iglesia. Seguir la gran comisión. De esta manera cumplimos la visión o el propósito, los 5 propósitos de una iglesia. Que es, cuando decimos juntos adoramos, ¿qué es esto? Esto es nada más y nada menos que adoración y alabanza. Este es un propósito que la iglesia tiene que tener y nunca perder de vista. Cuando decimos estrechamos lazos de amistad, ¿qué es esto? Esto es compañerismo, comunión. ¿Y qué es este compañerismo o comunión? Bueno, aquí entran 2 elementos que se llaman ordenanzas del Señor, que son la Santa Cena, el bautismo y la Santa Cena. Por medio del bautismo el Señor nos reconcilia con Él y nos integra a la familia de Dios. Pero es algo también así vertical y horizontal. Y tenemos la Santa Cena, que es el participar del pan y del vino, que representan a Cristo en su muerte y en su resurrección. Estos son 2 elementos, pero eso no significa que no podamos hacer una comelona, ¿verdad? Entonces esto es compañerismo, comunión, le llaman en la Biblia koinonía, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Saber más de Jesús, esto es discipulado. Discipulado. Eso es saber más de Jesús, discipulado. Aprender de Él, conocer la palabra de Dios, memorizar versículos de la Biblia, pero no solamente eso, sino aplicar la Biblia a mi vida. Urgencia de servicio, ¿qué es esto? Esto es ministerios o dones. Es decir, poner los dones y los ministerios al servicio de Dios. Ministerios y dones. Ministerios y dones al servicio de Dios. Para una lista de dones, vean 1 Corintios 12, vean por ejemplo, Romanos capítulo 16, donde van a ver muchas maneras de cómo servir a la iglesia. Seguir la gran comisión. Esto es evangelismo. Entonces aquí están los 5 propósitos que dicen que una iglesia es saludable. Una iglesia es saludable si tiene adoración, si tiene compañerismo, comunión, si tiene discipulados, si sus ministerios, si la iglesia está operando según ministerios y dones, es decir, que cada quien esté haciendo su parte para que la iglesia se desarrolle saludablemente, poniendo al servicio sus dones para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia y para el servicio de los demás, no solamente de la iglesia, sino también de los de afuera. Y también tenemos el evangelismo, que es seguir la gran comisión. Ahora, vamos a esto, hermanos. Ok, se los voy a dejar ahí, pues. Sí. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia para que ustedes vean. Cuando yo hablo de cabeza, corazón y manos, estoy hablando de estos 5 elementos, pero lo vamos a sintetizar el día de hoy para hacerlo más entendible y más aplicable, más práctico en su forma de usted ver el cristianismo, porque esto está planteado en todas las cartas del apóstol Pablo, que fue el hombre que Dios escogió para enseñarnos al menos el 70% de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, 70% de la doctrina. Vean lo que dice la Biblia, Filemón, capítulo 1. Este libro se llama Filemón. ¿Por qué? Porque Filemón es el receptor. Es decir, ¿cómo se llama? Está el remitente,
y está el receptor de la carta. ¿Quién es el autor? El autor es Pablo. Pablo es el autor y el receptor primario es Filemón. O sea, Pablo está escribiéndole a Filemón. Por eso el libro se llama Filemón. Ahora, este Filemón, ¿quién era? Vamos a empezar echando esas bases. Filemón era un ciudadano romano. Déjame ver. Era un ciudadano romano de influencia que tenía esclavos. Es decir, que este hombre era amo de esclavos. Para ser amo de esclavos tenía que ser alguien influyente, tener dinerito. Bueno, este era Filemón. Pablo está escribiéndole a Filemón. ¿Ok? Vamos a echar esa base. Y estamos diciendo que Filemón es el libro o la carta del apóstol Pablo más corta, que solamente tiene un solo capítulo con 25 versículos. O sea, de los escritos de Pablo, esta es la más corta. Es decir, Filemón es el libro más corto, la carta más corta del apóstol Pablo, escrita también desde la prisión. Y esta carta del apóstol Pablo, esta carta de Filemón, no habla, escuche, en todas las cartas del apóstol Pablo, en 12 de sus cartas, Pablo habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio, ¿cierto? Habla de la muerte y resurrección de Cristo en todas sus 12 cartas, excepto esta. Aquí es la única carta en la que Pablo no va a hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Y muchos por eso minimizan la importancia que tiene este libro, y a lo mejor muchos ni siquiera se enteraron que existía esta carta. Muchos ni siquiera sabían que existía una carta con este nombre. Y muchos que la han leído no le ven la importancia a esta carta. Pero hoy vamos a ver que esta carta, aunque no habla de la muerte y la resurrección de Cristo, sí está planteada de una forma distinta a como Pablo la planteó en sus 12 cartas, pero no explícitamente, no abiertamente. Pablo no está hablando doctrinalmente la muerte y resurrección de Cristo es así. No, él no está haciendo eso, pero vamos a ver de qué manera presenta el evangelio el apóstol Pablo. Esta es la carta más corta del apóstol Pablo, ya lo dije. La carta más corta es segunda de Juan, aunque no es de Pablo, es de Juan. La segunda carta de Juan, que tiene solamente 13 versículos. Judas tiene 25 versículos, al igual que esta. La carta que se compara con esta es la carta de Judas Tadeo, no Judas Iscariote, que también tiene 25 versículos. Pero del apóstol Pablo la más corta es la carta a Filemón. Vamos a ver lo que dice. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. O sea, ¿quién está escribiendo aquí? Pablo. Pero también está nombrando que Timoteo está con él. O sea, Timoteo también está saludando. Timoteo también es prisionero de Cristo, dice. Ahora dice: al amado Filemón. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia. O sea, vean, ahí estaba una mujer también, a quien Pablo estimaba. Y dice: y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ese Arquipo se encuentra en Colosenses 4:17. Arquipo, donde el Señor dice, donde Pablo dice que Arquipo tiene un ministerio de parte del Señor. Vamos a verlo ahí en Colosenses 4:17. Ahí ustedes le dan para atrás a 3 libros, y ahí van a encontrar Colosenses 4, versículo 17, que se habla de Arquipo, y dice: decid a Arquipo, ahí está dando una orden para Arquipo. ¿Qué le mandó a decir Pablo a Arquipo? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. O sea, él había recibido un ministerio en el Señor. Ahora, si vemos a Arquipo en este acróstico de Jesús, ¿qué le está pidiendo a Pablo que cumpla? Sí, la urgencia del servicio, porque la palabra ministerio significa servicio. Ministerio significa servicio. Es ministrar. Sí, ministrar es servir. Y quiero enfatizar esto porque en muchas denominaciones de tipo apostólico profético del Evangelio de la Prosperidad, ellos tienen un concepto equivocado de lo que es ministro. Ellos ven al ministro y les gusta que lo llamen ministro. Ministro porque ellos es la idea del ministro de Relaciones Públicas o del primer ministro de un país, como
primer ministro de Israel o el primer ministro de cualquier país o un embajador. Entonces ellos se ven con ese aire de grandeza. Exacto, entonces ellos reclaman para sí el título de ministros, pero en el sentido de un título de grandeza. Pero en el original, en el sentido original, en la semántica, significa servir. Es más, si uno va al latín, la raíz latina, minuster, que significa el menor de todos. Si yo te sirvo a ti, me estoy considerando menor que tú. Es lo que dice Filipenses, que considera a los demás como superiores a ti mismo. Entonces, eso es lo que es un ministro, un liturgo en griego, liturgo. Perdón. Entonces le está diciendo que cumpla el ministerio, el servicio. Ahora, veamos aquí, vamos a seguir leyendo en Filemón. Ya sabemos quién es Arquipo, que tenía un ministerio de parte del Señor. Y le está diciendo, cumple tu ministerio. Es decir, que el hombre parecía que como que se puede deducir que el hombre como que tenía escondido su don o su ministerio, ¿verdad? Estaba haciéndose loco para no servir a los demás. Y así hay muchos cristianos como Arquipo en la iglesia, con tremendos dones, tremendos talentos, tremendas capacidades, tremendas habilidades, tremenda habilidad de palabra, tremendo talento musical, tremenda voz, y están sentados sin hacer nada en la iglesia. Ay, ya me estoy poniendo enojado ya. Sí, está en Ohio. Sí. En Ohio, sí, estoy en Ohio. Está en Ohio, no enojado. No en High Point. Sí. Entonces dice, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. O sea que Arquipo sí agarró el toro por los cachos, como decimos en Venezuela, y se dedicó a servir, porque ahora Pablo lo llama compañero de milicia. Y dice, y la iglesia que está en tu casa. Es decir, aquí tenemos otro detalle. Filemón no solamente era un ciudadano romano, no solamente era amo de esclavos, sino que este hombre tenía una iglesia en su casa. Recuerden que para el primer siglo no se construían templos porque los cristianos eran perseguidos y los cristianos se reunían en las casas. Ya después que la iglesia recibió más reconocimiento, empezó a construir los templos. Pero vean ustedes que Filemón tenía una iglesia en su casa. Y ahora esto puede ser chocante, pues, bueno, pero ¿cómo puede ser el amo de un esclavo el pastor de una iglesia? Eso no tiene sentido. ¿Cómo va a tener una iglesia en su casa si este es un amo de un esclavo, si la esclavitud no está bien? Bueno, en la Biblia la esclavitud era prácticamente una ley judía, y además en toda la Biblia la esclavitud era bien vista. ¿Por qué? Porque el esclavo era alguien que de repente no tenía recursos, no tenía nada, y alguien que tuviera dinero lo agarraba como esclavo, lo ponía bajo servidumbre, y a este hombre envuelta le daba comida, le daba casa, le daba abrigo. Era un buen trato, o sea, se beneficiaban mutuamente. Es verdad, también recibían maltratos. Y tenían que servir según la ley judía por 7 años. Después de los 7 años él era libre, no era que era un esclavo eterno. La ley decía, bueno, 7 años, y en esos 7 años lo tienes que despedir, es libre para que trabaje. Pero este esclavo, si llegaba a tener esposa e hija, a los 7 años le podía decir a su amo, mire, yo no tengo dónde ir porque ya yo me acostumbré a trabajar aquí y yo me siento contento con la provisión que tú nos has dado, entonces yo prefiero seguir siendo esclavo. Bueno, la ley le permitía quedarse con ellos. O sea, no era mal visto en ese sentido. Y cuando Cristo vino, todavía la esclavitud existía, porque había la ley de la esclavitud, repito, y se había convertido. Ustedes van a la carta de Colosenses capítulo 3, ustedes se van a encontrar que el apóstol Pablo habla de los esclavos, que los esclavos respeten a sus amos y que le obedezcan. Ustedes pueden ver eso en Tesalonicenses, ustedes pueden ver eso en las cartas a los Corintios. También el apóstol Pedro en su primera carta habla de que los esclavos que se sometan a sus amos y que obedezcan, porque tuvieron que establecer una doctrina sobre cómo proceder, pero también le dice a los amos que amen a sus esclavos. Entonces la esclavitud era bien vista en ese sentido porque estábamos en un tiempo totalmente distinto. O sea, no podemos pensar en esclavitud en términos del día de hoy, ¿no? Porque la esclavitud en los tiempos modernos en los países consistía en agarrar a alguien de esclavo toda la vida y ahí se morían, pues. Pero no, esto eran por 7 años nada más. Entonces, para que tengan una idea, pues que no era mal visto esto en el concepto. Por eso es que muchas veces cuando leemos la Biblia tenemos que ponernos los anteojos orientales, del Medio Oriente, no de aquí, no occidentales, sino del Medio Oriente, para que podamos entender y ver el contexto cultural y las costumbres y las leyes también. Entonces dice que este hombre tenía una iglesia en su casa. Capítulo 3, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que aquí Pablo ahora no solamente está metiendo como receptor a Filemón, sino que está involucrando a otras personas. A Apia, que es una hermana, a otra persona aquí más menciona, y a Arquipo. Menciona Filemón, Apia, perdón, ya me fui con Arquipo, y Arquipo.
O sea, hay 3 personajes explícitamente hablados ahí, mencionados. Pero también se menciona la iglesia. Es decir, ya es más colectivo. Ellos también están recibiendo esta carta. Es decir, que no es una cosa que solamente privado para Filemón. Veamos lo que dice. Doy gracias a mi Dios, versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué es eso, mi hermano? Hacer memoria de ti en mis oraciones en este acróstico. Muy bien, lazos de amistad. Como eres mi amigo en Cristo, y más que mi amigo, eres mi hermano, eres mi familia, con la que yo voy a pasar la eternidad, yo oro por ti siempre. Espero que tú también ores por mí. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Porque oigo del amor. ¿Recuerdan Filipenses? Una iglesia irreprensible, Filipenses. Yo oro por ustedes y ustedes oren por mí. Pablo, lo mismo, estableciendo las bases de una iglesia saludable. Ahora dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. ¿Qué es eso? ¿En qué categoría metemos esto aquí, en el acróstico? Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ajá, servicio, ¿qué más? Saber más de Jesús, porque para oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, está interesado en conocer más de Él. ¿Qué más? La gran comisión, bueno, porque dice para con todos los santos, es decir, que tenía el deseo de seguir predicando, pero estar también en estrechar lazos de amistad, porque está amando a los santos, demostrando el amor hacia sus hermanos en la fe. Ahora el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Escuche, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Saber más de Jesús, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Confortados, por tu amor han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué es esto? Estrechamos lazos de amistad, urgencia de servicio más que todo. Conforto a los demás por mi amor a Cristo. Sigamos, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo ya anciano, o sea, ya vemos la condición del apóstol Pablo cuando escribe esto. Ya estaba viejito, estaba anciano. Ya anciano, y ya aquí no es anciano de maduro, porque en la Biblia se usa la palabra anciano para referirse a los pastores también, a la gente, a los maestros de la palabra de Dios, a los maduros en la fe, especialmente los que estaban bajo en posición de autoridad, como pastores, ministros de Dios. Pero aquí en este sentido se está usando en el sentido literal. Estaba arrugadito, viejo, a lo mejor con anteojos en su tiempo, no sabemos si existía anteojos, bueno, que tenía problemas en la vista, a lo mejor ya tenía plancha, ya estaba desdentado como yo, que me sacaron 3 muelas, o qué sé yo, ¿verdad? Pero dice, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea que hay 2 condiciones de Pablo. Estaba el viejito, y en segundo lugar, estaba preso. Tremendas condiciones. Y aún desde ahí nos está dando ánimos. Desde ahí nos está enseñando la palabra de Dios. Repito, te ruego por mi hijo Onésimo. Ahí está el punto. Aquí viene la petición. Esta carta tiene el propósito. Escucha, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta? Una solicitud o una petición del apóstol Pablo. Ese es el propósito. ¿Sobre quién y de quién? Ya vamos a ver. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, el propósito es pedirle algo sobre Onésimo, que no sabemos qué es todavía, ya lo vamos a ver. Petición del apóstol Pablo sobre su hijo en la fe, hijo espiritual, hijo en la fe, quien él engendró en las prisiones. Fíjate, Pablo no perdía tiempo, hermano. Estaba en la cárcel y no estaba, ay Señor, ¿por qué me metiste en la cárcel? No predico más, ahora me meto a mormón. No, Pablo no hizo eso. En la cárcel estaba ganando almas. Estaba ganando personas para Cristo. Y no perdió oportunidad, vinieron a visitarlo. Este hombre fue a visitar al apóstol Pablo para pedirle a Pablo a lo mejor alguna ayuda. Y Pablo lo que hizo fue predicarle a Cristo. Llévate algo más valioso que la ayuda que me estás pidiendo, que es Cristo en tu corazón. En condición de viejo, uno puede decir, ¿te estás jubilado ya? Yo no creo en jubilación.
y también en condición de prisionero. Así estaba el apóstol Pablo, y aún así estaba predicando. Nosotros estamos libres, andamos en tremendas naves, tremendos carros, tremendos teléfonos tenemos, tremendas computadoras, tremendos lujos tenemos en nuestras casas. Bueno, algunos, que podamos, ¿verdad? Que se pueda. Y estamos calladitos, mis hermanos, calladitos. De Cristo, nadie sabe, ni siquiera mi vecino del frente sabe que yo soy cristiano. Ay, ya me puse bravo otra vez. Ya me fui para Ohio, estoy en Ohio. Voy a agarrar esa frase para mí, hermana. Estoy en Ohio para decir que estoy enojado. No estoy aquí, estoy en Ohio. Entonces, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Entonces, él está presentando a un personaje que no era ajeno. ¿A quién? A Filemón. Filemón lo conocía. Este no fue útil a Filemón en un momento dado, porque Onésimo era el esclavo, era un esclavo de Filemón. Escucha. Y este esclavo fue tan inútil, Pablo lo describe como inútil, porque ahí nos damos cuenta que este le contó al apóstol Pablo de una carga de conciencia que tenía. Yo fui esclavo y no cumplí con mis deberes. Fallé en algo. No dice la Biblia qué fue lo que hizo, pero Pablo lo describe con una sola palabra. Es inútil. Fue inútil. Por eso dice en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Te fue inútil. Es decir, que este hizo algo malo para este hombre. Puede ser que robó, puede ser no cumplió con su trabajo, puede ser que se fugó, se escapó, dejó de ser esclavo. No sabemos, la Biblia nos podemos imaginar eso por la situación de un esclavo, ¿verdad? ¿Qué pudo haber hecho? Se fugó, se robó un dinero, lo mandaron a llevar un dinero y se fue y no sabemos qué. Pero lo cierto es que fue inútil en un momento dado en la vida de Filemón, que tenía una iglesia en su casa. ¿Cómo estaría Filemón? ¿Cómo se sentiría este hombre con relación a este Onésimo, a este esclavo? Ese oraría por ese hombre. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Ese hijo del diablo que se queme en el infierno. No sé cómo estaría Onésimo. O a lo mejor lo había perdonado, a lo mejor habría orado. Ya yo perdoné a ese desgraciado, Señor, ¿verdad? No sabemos. Pero él había sido inútil a Onésimo en un momento dado. Ahora dice Pablo, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Nos es útil. O sea, ya olvídate del calificativo de inútil. Olvídate de eso. Eso era en otro tiempo. Vean la palabra en otro tiempo. Una frase adverbial de tiempo atrás. En otro tiempo, él te fue inútil. Pero ahora, lo más importante es ahorita. El ya. Él me es útil. Ahora él es útil. No solamente para ti, sino también para mí. A ambos, dice. Y ahora pasa Pablo a explicar. Dice. El cual vuelvo a enviarte. O sea que se había ido. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Cuál es la petición del apóstol Pablo entonces? Está pidiéndole a Filemón, que tiene un llame brasilero en el corazón, o sea, un rencor. Probablemente, esto es Winston Medina que opina así, porque si yo soy amo de un esclavo y me es inútil, se me fue o me robó, me hizo algo, a lo mejor yo soy muy cristiano, pero no vamos a negar la realidad de que uno siente cierta cosita por esa persona. Si uno lo ve, seguramente que si lo veía no le va a decir, ahora yo soy cristiano. Es que él era cristiano, teniendo la iglesia tenía su esclavo. O sea, no estamos hablando que si yo lo veo, le dice, ay hermano, tranquilo, que yo me olvidé de eso. No, mira, sinvergüenza, inútil, mejor no lo digo porque se me van a salir los sapos y las cucarachas aquí, ¿no? Después voy a tener que confesarme con Erasmo. Erasmo, por favor, ora por mí. Sí, entonces dice, el cual te voy a volver a enviarte, pues recíbele, la petición es recíbele como a mí mismo. ¿Qué es esto dentro de este acróstico de Jesús? Recíbele como a mí mismo. Como uno de la familia. Sí. Estrechar lazos de amistad. ¿Tú eres mi amigo? ¿Qué harías tú si yo voy a tu casa ahorita? ¿Me recibirías, Filemón? Porque Filemón también era hijo espiritual de Pablo, en la fe. Filemón creyó en Éfeso, cuando Pablo predicó por allá, que se había convertido. Y ahora estaba de pastor o de líder, o por lo menos era líder en una iglesia, en una casa, en su iglesia en su casa.
Y ahora Pablo dice, si yo voy a ti, seguramente lo iba a recibir porque lo iba a recibir como su padre. Bueno, ahora vean ustedes lo que pasa, los milagros que ocurren en el Señor. Ya no fuimos, mi hermano. Los milagros que ocurren en el Señor. ¿Tienen apuro? Ok, los milagros que ocurren en el Señor es que después de ser un esclavo, ahora Pablo está diciendo, recíbelo como a mí que soy tu padre. Qué cosas, ¿verdad? Solo el Señor hace esas cosas. Esas cosas, alguien que estuvo bajo servidumbre, ahora lo tengo que recibir como que si él fuera el mismo Pablo, mi propio padre en la fe. ¡Wow! Solo el Señor puede hacerlo. Vamos a ver la reacción de Filemón. Vamos a ver si Pablo dice alguna otra cosa ahí que Filemón tenga que hacer. No sé, no habla de la reacción de Filemón, pero vamos a ver lo que dice Pablo. ¡Ay, Dios mío! Recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, o sea, yo quisiera dejarlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Es decir, Filemón tenía una responsabilidad que no había cumplido. ¿Cuál era la responsabilidad que Filemón debió haber tenido? Servirle. ¿A quién? A Pablo. En la cárcel, por supuesto. Era un hijo en la fe y él debió servir a Pablo en la cárcel. Mucha gente, ya usted vio, mucha gente, Timoteo estaba con Pablo y mucha gente estaba sirviendo a Pablo en la cárcel. Era común que los predicadores o los presos pudieran recibir amigos de visita como lo es hoy día. Y tenían que ir a servir allá porque no había la atención que hay en las cárceles hoy día. Entonces, él dice que Filemón había prácticamente olvidado o por razones de ocupación no se había ocupado del apóstol Pablo. Ahora Pablo está diciendo que ahora él está en deuda con él, está cobrando una deudita que tiene el apóstol Pablo, ¿no? Con el pastor Luis, se olvidó de... Ajá, ¿viste? Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones en lugar tuyo. Es decir, yo quisiera retenerle conmigo, porque si yo lo retengo conmigo, él va a cumplir su deber de atención que deberías tener tú conmigo. Eso es lo que está diciendo él, Pablo. Pero nada quise hacer sin consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad. Cuando dice como para que no fuese de necesidad es como para que no fuese como obligatorio. Para que tú no digas, ay, tremenda obligación que yo tengo. Sino voluntario. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Es decir, mira, y aquí estamos viendo, hermano, un principio ético. El principio del consentimiento. No lo está ordenando. No lo está, para que uno lo vea como una carga, como un peso. Está diciendo, mira, yo sé que tú tienes la responsabilidad de venir a cuidarme a mí en la cárcel. Y yo puedo retener a este hombre aquí para que cuide de mí, porque tú no has cumplido con eso. Pero bueno, yo prefiero pedirte consentimiento a ti, pedir qué opinas tú, qué piensas tú, antes de que tú sientas que yo te estoy imponiendo algo. A pesar de que Pablo dice que había engendrado también a Filemón. No solamente engendró a Onésimo, sino que engendró también a Filemón. Entonces, pero vean ustedes cómo está también la madurez de que Pablo, siendo el apóstol Pablo, se pone por debajo pidiendo consentimiento al otro. Eso es un principio ético. Quieres, deseas, puedes. Entonces versículo, dice, para que no fuese como necesidad. Versículo 14, para que no fuese como necesidad significa para que no fuese como una carga, como una imposición, como una obligación, sino voluntario. Así que tú lo hagas voluntariamente. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Ahí vemos cuál fue una de las faltas que tuvo este hombre, que se apartó. Pero Pablo ahora entra en el plano de la soberanía de Dios, aquí en esta parte. Cuando dice quizá, no lo quiere asegurar tajantemente, pero está diciendo, es muy probable que Dios haya guiado este proceso. Es muy probable que la mano de Dios estuvo en esto. Por eso dice, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que les recibieses para siempre. Entonces él está diciendo aquí, no sabemos la intervención de Dios, no sabemos el plan de Dios. Quizás Dios tuvo un plan con esta rebeldía y esta inutilidad de este hombre. Este hombre se fue y se apartó de ti, pero eso fue simplemente temporal. Pero ahora el Señor te lo está devolviendo para que esté contigo para siempre. Ya no va a ser por 7 años, sino para siempre. Imagínate. Y ya no en la condición de esclavo. Ah, ya, vamos a ver si todavía la condición de que no se me atrase, pero tampoco se me adelante, ¿verdad? Ah, sí, es que ya la hermana se me adelantó y leyó el versículo 16. Dice, no ya como esclavo. O sea, ya no lo vas a recibir como esclavo. Sí, lo que pasa es que yo había tenido un estudio ya sobre Ah, esto. qué bueno, qué bueno. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Más que esclavo. Como hermano amado. Uy.
Eso me dan las fibras a mí si yo fuera Filemón. Un inútil que me abandonó, que se fue, que dejó de cumplir sus deberes y ahora yo lo tengo que recibir como el apóstol Pablo, como que si fuera el apóstol Pablo en persona y ya no como esclavo, sino como mi hermano y demás amado, amarlo. Mi hermano, mire, eso se dice fácil y se lee rápido, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. En la vida práctica nos caemos todos. ¿Ustedes ven el evangelio aquí, hermano? ¿Ustedes ven el evangelio aquí? Aquí está el evangelio, aquí están todos estos principios que yo les estoy diciendo. Ahora dice, mayormente para mí, es un hermano amado, pero Pablo ahora quiere suavizar la cosa. Yo sé que para ti no es tan amado, ¿verdad? Mayormente para mí lo es, Pablo dice. Pero cuánto más para ti, pero lo está animando a que lo ame mucho más, porque Pablo apenas lo acaba de conocer en las prisiones, pero lo ha tenido como esclavo desde antes. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo sé que yo lo amo más que tú, porque a mí no me ha hecho lo que a ti te hizo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero dice, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, tú lo conoces en la carne porque estuvo contigo, es como tu familia. Los esclavos eran considerados casi como familia de uno, porque estaban ahí, estaban ahí. Y dice, en la carne como en el Señor. Así que viene un conector de causa y efecto. O sea, debido a todo lo que yo te estoy diciendo, vamos al grano, vamos al punto. Lo que yo te estoy pidiendo es, si me tienes por compañero, si es que de verdad yo soy tu amigo, si es que de verdad tú me consideras como un hombre de Dios, un compañero de milicia, que ahí lo llamó compañero de milicia, dice, recíbele como a mí mismo. ¿Cuántas veces Pablo pidió esto? En este caso, hasta ahorita, 2 veces. Recuerda, aquí dice que le recibas como a mí mismo. Y ahora aquí en el versículo 17 está diciendo que lo vuelva a recibir como a mí mismo. Ya es la segunda vez que Pablo lo pide. Recíbelo como a mí mismo, pero pone una cláusula, la cláusula condicional. Si es que tú me tienes a mí como compañero, si es que tú a mí me amas, si es que tú eres mi amigo, esto es estrechar lazos de amistad. Recíbele también a él como a mí mismo, como que si fuera yo, pues. Dice el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te lo voy a pagar, ponlo a mi cuenta. ¿Ves lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, hermano? ¿Esto es qué? Esto es urgencia de servicio, estrechar lazos de amistad. Bueno, está todo aquí. Es un acto de adoración a Dios en el servicio. Y está echando las bases firmes para que este hombre se afirme en la fe, este Onésimo, por medio del servicio y la gran comisión. Exactamente. Ahora dice, y si en algo te dañó te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. O sea, no te lo está pidiendo alguien, yo no tengo un secretario para que escribas en este momento la carta. Lo estoy escribiendo yo directamente, en persona, con mi propio puño y letra. Yo lo pagaré. Pero por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pero por si acaso, si me quieres exonerar, te voy a meter una cuñita ahí. ¿Sabes cuál es la cuñita? Que tú eres una deuda para mí. Porque tú eres cristiano gracias a mí. Si vamos a hablar de deuda, de que quién le debe a quién, Onésimo te debe a ti, pero tú te debes a mí completo. O sea, te tienes que meter en la cesta de la ofrenda, ¿verdad? Pero para mí. Pocas palabras, tú eres como mi esclavo, dice el apóstol Pablo. Por no decir que tú te me debes a mí también. Qué tremendo, ¿no? Ahora, versículo 20. Sí, hermano, lo llama hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. O sea, permíteme aprovecharme de ti. Permíteme sacarte un poquito de sangre, chico. Permíteme sacrificarte un poquito. Permíteme tener algún beneficio de ti, mi hermano. Claro. Conforta mi corazón en el Señor. Ese es el provecho que Pablo está pidiendo. Si fuera un apóstol de la prosperidad, dice, dame dinero, pacta con Dios. Exacto. Si fuera un apóstol de la prosperidad. El aprovechamiento de Pablo que quiere, el beneficio que Pablo quiere es que conforte su corazón mediante ese acto de amor que no era fácil. Pero es más que un acto de amor, es un acto de perdón. Es un acto de reconciliación. Aquí vemos 2 cosas. En primer lugar, un acto de reconciliación. Así como Cristo me reconcilió, así como yo fui ganado por Cristo, ¿cómo no perdonar la ofensa a los demás? Y más a alguien que ya yo conozco. Es lo que está diciendo Pablo. Que se conjugan, pues. Sí. El tener la oportunidad de mostrarse como un verdadero cristiano. Claro. Como un verdadero creyente. Ahí es donde viene. exacto, la parte práctica. Por eso Pablo aquí no habla de teología ni de Cristo, ya vamos comenzando a entender cómo está el evangelio de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Aquí,
de una manera tan distinta a como están las otras 12 cartas del apóstol Pablo. Vean lo que dice el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. Porque era un hombre de Dios. Si era un hombre de Dios, era un compañero de milicia, seguramente era obediente. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo conocía el corazón generoso y bondadoso y indulgente y perdonador de este hombre. Y servicial sobre todo. Aquí está todo, ¿verdad? Le reconocía todo eso. Se lo reconocía. Ahora dice, prepárame también alojamiento. O sea, que aparte de que lo vas a recibir, me vas a preparar alojamiento a mí. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, que él esperaba que lo libertaran como producto, como resultado de las oraciones que el mismo Filemón con su iglesia en su casa hacían por el apóstol Pablo en la casa. Entonces vean, Pablo dice, es más, yo tengo la fe, la certeza de que voy a salir libre. Pero no porque yo lo confieso, lo declaro, es producto de las oraciones de ustedes. Como ustedes están orando, yo tengo la fe que Dios va a responder esas oraciones. Así que prepárame alojamiento porque para allá también voy. Así que no es nada más un favorcito que te estoy pidiendo, son dos. Ahora vemos que hay dos cositas que le están pidiendo. Uno, que reciba a Onésimo como si fuera el mismo, pero luego ahora Pablo se va a duplicar. Pablo se va a duplicar en su propia persona yendo allá, ¿verdad? Y dice versículo 23, te saludan Epafras, aquí está la gente que estaba con Pablo en la cárcel. Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Este Epafras se encuentra también en Colosenses 1:7. Epafras. Vamos a ver lo que dice de Epafras. Un momentito ahí rapidito. Váyanse 2 veces atrás. Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Imagínate, este era un fiel ministro para los colosenses. Epafras había quedado un tiempo en Colosas enseñando a la iglesia en Colosas y ministrando y hablando de Cristo, y Pablo lo veía como un fiel ministro de Cristo por ellos o para ellos. Este era Epafras que estaba enviando saludos en la cárcel. Fíjate, ahora estaba con Pablo en la cárcel. Lo que debió haber hecho Filemón, se lo está recordando. Filemón, así como tú eres un fiel ministro del Señor, este hombre también es un fiel ministro del Señor, pero este está conmigo, te manda saludos para que sepa que no estoy solo. Compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, bueno, aunque era preso con Pablo, Epafras estaba preso con Pablo, qué triste. Marcos, Aristarco, Demas, por cierto, lo abandonó a Pablo más adelante amando más a Dios en 2 de Timoteo 4:10 o 1 de Timoteo 4:16, algo así, tienen que buscarlo, yo tengo una prédica de esto. Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí está. La gente dice, yo no leo la Biblia muy largo. No, hermano, le hace Filemón, es un solo capítulo. Le hace la segunda carta de Juan, es un solo capítulo. Le hace la tercera carta de Juan, le hace Judas, y ya se habrá leído 4 libros de la Biblia. Es un gran avance, ¿verdad? No le va a llevar ni media hora leer todos esos 4 libros. Entonces, para concluir, no quiero dejar esto sin concluir. ¿Cuál es la petición del apóstol Pablo? Preguntas, examen, quiz. Que reciba a Onésimo. Onésimo, que reciba a... No, Filemón, que reciba a Onésimo. Onésimo. Eso mismo. Ajá. Que reciba a Filemón como que si fuera el mismo apóstol Pablo. Y que le prepare un alojamiento porque él tiene fe que con las oraciones va a salir de la cárcel y va a regresar allá. Ahora, Pablo no habla de Cristo ni de la muerte ni de la resurrección. Pero lo que está es actuándolo. Él toma el lugar. Le dice, toma tú el lugar como Cristo lo hizo. Si me amas en Cristo. Y vean ustedes cómo el Evangelio no es una teología. Porque lo que Pablo está haciendo aquí, mira, ve, y por eso mi tema se llama cabeza, corazón y mano. Y esta es una manera de sintetizar estos 5 puntos del acróstico Jesús. Cabeza es todo lo que yo necesito saber, conocer de Cristo. Eso es cabeza. ¿Qué necesito conocer o saber para yo aprender a amar? Aprender a amar. ¿Qué necesito saber o conocer para aprender? Debo poner en servicio mi cabeza. Y pongo mi cabeza, no pongo el cerebro o la mente, porque yo necesito usar mis sentidos para conocer y saber, ya sea mi vista, mis oídos, mi cabeza. Eso es conocer. ¿Qué es corazón? Cuando yo conozco
y sé de Cristo y sé la doctrina y conozco de Cristo y conozco la doctrina y aprendí de Cristo y aprendí la doctrina, aprendí lo que la Biblia dice, aprendí lo que los apóstoles enseñaron, aprendí lo que Dios me dice en su palabra, este conocimiento tiene que bajar a mi corazón. En el corazón es ¿a quién debo amar yo? Debo amar en 3 direcciones. Primeramente a Dios, segundamente a mí mismo y tercer lugar al prójimo. Dios, yo y al prójimo. Sí, porque no es hasta que recibimos el conocimiento de la palabra de Dios que yo aprendo a amar a Dios. No es hasta que recibo el conocimiento de Dios que mi corazón entonces comienza a entender que yo debo aprender a amarme a mí mismo, porque muchas veces no me amo a mí mismo, no cuido mi salud, no, lo que antes de ser cristiano, qué sé yo, beber cerveza, cigarrillo, muchos consumen drogas, muchos están en la prostitución, muchos están en homicidios y muchas otras cosas, no se cuidan a sí mismos, ni personalmente ni socialmente. Yo y también a mi prójimo, o sea, al otro. Cuando Cristo dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, el principio, aquí están los 3, amar en 3 direcciones. Entonces, aquí está escondida la doctrina de estrechar lazos de amistad, del compañerismo. Pero está también la adoración, ¿sí? Porque al amar a Dios estoy adorando. Está este y está este. Ahora, y aquí está conocer más de Cristo, está el discipulado, que es saber más de Jesús. Discipulado, aquí está, discipulado. En la cabeza está el discipulado. En el corazón está la adoración y está el compañerismo. Y por último están las manos, que es a quién o qué necesito hacer, qué hacer por los demás, por Dios y por los demás. Esto es servicio y gran comisión. Una manera de sintetizar esto, servicio y gran comisión. Es decir, tengo mis manos. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo yo dar mis talentos, mis dones, mis capacidades, mis habilidades al servicio de Dios por medio de servir a los demás? Eso es mente, corazón y manos. Repito, mente, ¿qué necesito saber para aprender a amar? Corazón, ese conocimiento baja a mi corazón. ¿A quién debo amar yo, ya que conozco la doctrina? ¿Se va a quedar nada más en conocimiento intelectual? Si nada más se quedó aquí, estamos mal. Debe bajar a mi corazón y ver en 3 direcciones a quién debo amar. A Dios primeramente, segundo a mí y tercero a mi prójimo. Y en tercer lugar, las manos. Que no estoy hablando de las manos, es ¿qué puedo dar yo en respuesta como gratitud por lo que Dios ha hecho por mí, por lo que he aprendido del Señor, por el amor que Dios me ama a mí? ¿Cómo yo demuestro ese amor? Lo tengo que demostrar con acción. El amor no es un sentimiento, y eso lo estamos viendo aquí en esto. No te guíes por los sentimientos de rencor, de odio, de venganza, porque tenía toda la razón. Este Filemón, mi hermano, como ciudadano romano, tenía todo el derecho legal de meter a este hombre en la cárcel o de castigarlo y hasta de matarlo, para que lo sepan, porque había sido inútil y se había ido, y la ley le daba la prerrogativa a Filemón de castigar y matarlo o meterlo en prisión. Pero aquí vemos nosotros que Pablo dice, el evangelio no es una teología en mi mente, sino que es algo que está en mi corazón, pero que no se puede quedar tampoco en mi corazón. Se tiene que reflejar. El amor es una acción que se tiene que reflejar en mi servicio. Esa es la urgencia del servicio de la que estamos hablando. Eso está aquí. Urgencia de servicio, seguir la gran comisión, puedo evangelizar, y también es el compañerismo, porque para servir a los demás. Y eso aprueba la sensibilidad. La urgencia de servicio, perdón. La sensibilidad de Filemón de perdonarlo. Exacto. También está ahí. Es que el evangelio no es teología solamente, no es doctrina solamente, no es conocimiento intelectual, es amor, pero manifestado en acciones. Entonces, mente, corazón y manos. Mente, corazón y manos. Dígame, mi hermano. Como dice Pablo, que lo que esta persona haya hecho, que se lo ponga a él. En mi cuenta. Para que él no se distraiga
con cualquier cosa que haya pasado antes o después, bueno, Ajá. cuando él le había fallado, sino que continúe con la misión, ¿sabes? Claro. Que siga para adelante y que cualquier cosa que se lo tire a él. Claro, él sabía que este iba a ir más allá. Pablo conocía el corazón de Filemón, pero Pablo dice, pero por si acaso es muy grande la cantidad, por si acaso no le quieres perdonar la deuda que te hizo o lo que te hizo, Te lo pago yo. pónmelo a mi cuenta, yo te lo pago. Entonces estamos viendo que Pablo él no está presentando a Cristo su muerte y su resurrección, pero se está presentando él, yo pago la deuda. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros íbamos camino hacia el infierno, Cristo se interpuso en el camino, tomó la deuda tuya, tus pecados en su cuerpo y dijo, Señor, yo pago la deuda por Erasmo, por Alma, por todo esto, yo lo pago, ponlo a mi cuenta y tú eres exonerado, tú eres perdonado, no eres recibido como esclavo, tú eres recibido como un amado hijo de Dios en el Señor. Y vean ustedes el Evangelio en esta manera, preciosa. Exactamente era lo que le iba a decir. O sea, no lo está diciendo con palabras, pero en acciones está exactamente. Es que ese es el Evangelio. diciendo el Evangelio. Ese es el Evangelio. 12 cartas son la cabeza. Pero esta cartica tan cortita que uno a veces la pasa por alto, tiene los 3 elementos. Cabeza, porque Pablo lo está instruyendo. Si eres mi compañero, hemos aprendido de Cristo esto, aquello. Corazón, ámalo, como yo lo amo a él. Recíbelo. Y las manos, acción. Prepárame alojamiento, tienes algo que hacer. Ayúdame con este hombre, etcétera, etcétera. Ustedes ven como Dios quiere que nosotros seamos gente la libertad de acción. de hablar entre nosotros. También una gran confianza. Claramente. Diálogo, la capacidad de diálogo, de hablar. De saber a quién le pides. Muy bien. y cómo va. Bueno, están conectados aquí Rosemary, Russell, Dios te bendiga, Rosemary, Luis Guillermo Ágreda, Karina, mi esposa que está allá, no vino, pero está aquí con nosotros por medio del video, Marjolis, Betty López, Mirta Maqueira, Jexy Moreno, Liliana Mabel, Jexy Moreno, Juan Carlos Campos, María del Carmen, Orlando Vélez, Luis Guillermo Ágreda, Gloria a Dios, Josefa Motos, bueno, hay varias personas conectadas, que Dios les bendiga y tengan una excelente